pueblo mío, acompáñame en este viaje. Escucha con atención lo que voy a contarte. No son solo palabras, son secretos guardados desde el principio de los tiempos, historias que nuestros abuelos nos contaron y que no podemos permitir que se pierdan. Son las historias del poder de Dios, de sus maravillas, de las pruebas de su amor y también de nuestra fragilidad. Estas no son solo leyendas del pasado, son lecciones vivas para nosotros, hoy y para las generaciones que vendrán. Dios nos dio una guía, una ley para nuestra gente y ordenó a nuestros antepasados que nos la enseñaran. ¿Por qué? Para que la conociéramos, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendieran a confiar en Dios, para que nunca olvidaran sus obras y obedecieran sus mandamientos. El objetivo era, claro, no ser como nuestros ancestros, una generación terca y rebelde, un pueblo de corazón inconstante y espíritu infiel a Dios. Pensemos en la tribu de Efraín, por ejemplo. Eran guerreros expertos, armados hasta los dientes, pero el día de la batalla dieron la espalda y huyeron. ¿Por qué? Porque no respetaron su pacto con Dios, se negaron a seguir sus enseñanzas, simplemente olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos, los milagros increíbles que les mostró. Viajemos en el tiempo hasta Egipto, a la región de Son. Delante de sus propios ojos, Dios hizo maravillas. Partió el Mar Rojo en dos, creando un pasillo seco para que cruzaran, con murallas de agua a cada lado. De día, los guió con una nube densa que los protegía del sol abrasador, y de noche, con una columna de fuego que iluminaba su camino y les daba calor. Cuando llegaron al desierto y la sed los atormentaba, Dios partió las rocas y de ellas brotó agua en abundancia, como ríos caudalosos en medio de la aridez. Les dio de beber hasta saciarlos. Pero, ¿qué pasó después? A pesar de ver estos milagros, siguieron pecando. Se rebelaron contra el Altísimo en el mismo desierto que presenció su poder. No solo eso, se atrevieron a poner a prueba a Dios en su corazón, pidiendo comida a su antojo como si fuera un capricho. Murmuraban entre ellos, diciendo, ¿de verdad Dios puede ponernos una mesa en medio de este desierto? Sí, es cierto que golpeó la roca y brotó agua, pero ¿podrá darnos pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Cuando el Señor escuchó sus dudas y sus quejas, su ira se encendió, su furor ardió contra su pueblo. No por maldad, sino porque no confiaron en Él, porque no creyeron que su poder podía salvarlos y sustentarlos. Pero aún en su enojo, su misericordia fue más grande. Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná, el pan del cielo. Comieron pan de ángeles. Dios les dio comida en abundancia. No se detuvo ahí. Con su poder hizo soplar el viento del este y del sur, y llovió carne sobre ellos. Cayeron tantas aves que parecían arena del mar, justo en medio de su campamento, al alcance de su mano. Comieron hasta no poder más. Dios les cumplió su deseo, su capricho. Pero la historia toma un giro oscuro. Aún tenían la comida en la boca, saboreando el cumplimiento de su antojo, cuando la ira de Dios se desató sobre ellos. Mató a los hombres más fuertes, a la flor y nata de Israel. La lección fue dura. Dios provee, pero detesta la ingratitud y la desconfianza. A pesar de esta tragedia, de esta lección tan severa, volvieron a pecar. No creyeron en sus maravillas. Por eso,
Dios permitió que sus vidas se desvanecieran como un suspiro, que sus años terminaran en medio del terror. Era un ciclo terrible. Cuando la muerte los golpeaba, entonces sí lo buscaban, se arrepentían y lo buscaban con desesperación. Recordaban que Dios era su roca, su protector, el Altísimo que los rescataba, pero sus palabras eran vacías. Le decían hermosas mentiras con su boca y su lengua. Su corazón no era sincero y no eran fieles a su alianza. Sin embargo, una y otra vez, Dios, en su infinita compasión, perdonaba su maldad y no los destruía por completo. Contenía su enojo, se negaba a dejarse llevar por toda su furia. Recordaba que solo eran seres humanos, frágiles, como el viento que pasa y no regresa. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto? ¿Cuánto dolor le causaron? Volvían a ponerlo a prueba, a entristecer al Santo de Israel. Se olvidaban de su poder, de aquel día glorioso en que los rescató de sus enemigos en Egipto. Se olvidaron de las señales asombrosas que hizo allí. ¿Recuerdan? Convirtió sus ríos en sangre y los egipcios no pudieron beber. Envió enjambres de tábanos que los atormentaban y ranas que lo destruían todo. Entregó sus cosechas a la langosta. Destruyó sus viñedos y sus higueras con granizo y escarcha. Su ganado murió bajo el granizo y los rayos. Dios desató sobre ellos el ardor de su ira en furia, angustia, un escuadrón de mensajeros de calamidades. Dio rienda suelta a su enojo. No perdonó sus vidas, sino que los entregó a la plaga. Hizo morir al primogénito de cada familia egipcia, el primer fruto de su vigor. Pero a su pueblo, a Israel, lo sacó de allí como un pastor saca a su rebaño. Los guió a través del desierto con seguridad para que no tuvieran miedo, mientras que el mar se tragaba a sus enemigos. Los trajo a su tierra santa, a las montañas que él mismo conquistó para ellos. Expulsó a las naciones paganas de su vista y repartió la tierra como herencia entre las tribus de Israel para que vivieran en sus hogares. Después de todo esto, ¿qué hicieron? Volvieron a poner a prueba al Dios Altísimo. Se rebelaron contra él y desobedecieron sus mandatos. Igual que sus padres, lo abandonaron y le fueron infieles. Se torcieron, como un arco defectuoso que no da en el blanco. Lo provocaron a celos con sus altares paganos y lo hicieron enojar adorando ídolos. Cuando Dios vio esto, su paciencia llegó a un límite. Rechazó a Israel por completo. Abandonó el santuario de Silo, el lugar que había sido su morada entre los hombres. Permitió que el arca de la alianza, el símbolo de su gloria y poder, fuera capturada por sus enemigos. Su furia contra su pueblo fue tan grande que los entregó a la espada. Sus jóvenes murieron en la batalla. No hubo cantos de boda para las novias. Sus sacerdotes cayeron a filo de espada, y sus viudas no pudieron ni llorarlos. Parecía el fin, pero entonces el Señor despertó, como un guerrero que se recupera de un sueño profundo. Se levantó y derrotó a sus enemigos, cubriéndolos de una vergüenza eterna. En este nuevo comienzo, Dios tomó una decisión. Rechazó a las tribus del norte, a la casa de José y a Efraín. En cambio, eligió a la tribu de Judá y al monte Sión, el lugar que amaba. Allí construyó su santuario, firme y alto como los cielos, establecido para siempre como la tierra. Y para guiar a su pueblo, hizo una elección sorprendente. Escogió a David
un simple pastor. Lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso al frente de su pueblo. Le dio la tarea de pastorear a Israel, su herencia, y David lo hizo. Cuidó del pueblo de Dios con un corazón íntegro y los dirigió con manos hábiles y sabias. Esta es nuestra historia, una historia de la increíble paciencia y el poder de Dios, y de nuestra constante lucha entre la fe y el olvido, que al recordarla, aprendamos a confiar plenamente en Él, a no olvidar sus maravillas y a seguirlo con un corazón sincero. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si esta historia te ha tocado, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más reflexiones como esta. Hasta la próxima.